Estamos con primero las damas, Alexandra Hernández, psicóloga de la Asociación Más Igualdad en el Perú, y también al doctor Walter Dávila, psicólogo clínico, están con nosotros para conversar sobre estos temas que a veces hacen un poco trillados, si se quiere, críticos, extremos en algunos casos, pero es necesario abordarlos continuamente porque el Perú está viviendo un cambio, una transformación. Al menos yo tengo esa sensación personalmente. Ojalá sea así. ¿Cómo educar a los niños en igualdad de género? ¿Cuáles son los retos y tareas pendientes del Ministerio de Educación sobre igualdad de género? ¿Por qué para el común denominador de las personas, de la mayoría de nuestro país, cuando uno habla de igualdad de género, parece que hubiera una confusión en estos términos? O no sé si ustedes lo han notado o no. Bienvenidos, doctores, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto tenerlos en casa. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias, Walter. Para empezar, ¿no? Tú hablaste de algo importante, que es esta confusión o esta poca comprensión de lo que significa igualdad de género. ¿No? Igualdad de género es, para entenderlo de manera simple, es pues buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Pero pues hay varias formas de ser hombre y varias formas de ser mujer. Y cuando hablamos también de la orientación sexual, es una de las características, es una de las tantas otras características que tiene la sexualidad humana. Claro. ¿No? Entonces, por eso es que creo que existe esta confusión o esta idea de que a través de la igualdad de género lo que se busca es que se hable pues de la homosexualidad y que esto vaya a influenciar en la crianza. Familia dice, me está sacando la vuelta, me quieres meter el tema de la preferencia sexual, ¿no? De la opción sexual, me quieres meter al mundo gay aquí al colegio, ¿no es cierto? Eso es lo que piensa la gente, por lo menos he escuchado eso en las manifestaciones que hay promovidas por no sé quién, promovidas en las calles, ¿no, Alexandra? Sí, definitivamente este tema está en boga, está en coyuntura, justamente porque existe un sector de la población que yo no lo veo como que hay un miedo, ¿no? Pero que está incentivado por cierto sector, ¿no? Y el miedo a las diferentes orientaciones sexuales o identidades de género está centrado básicamente en esta idea fundamental de que solo existe una forma de ser hombre y de ser mujer y que entre ellos son complementarios, ¿no? En base básicamente a temas reproductivos, pero nuestra sexualidad y la forma en que la vivimos, la forma sana en que la vivimos también tiene que ver con otras características, ¿no?, de nuestra forma de ser. Entonces, sí es importante que hablemos y que le hablemos a los niños sobre que existen estas formas diferentes. ¿Por qué? Porque existen altos índices de violencia, incluso en los colegios, por ejemplo, con el bullying homofóbico, ¿no? Entonces, ¿cómo no hablarles también a los niños de esto? Claro. También está con nosotros, se suma a esta charla, Susana Chávez, maestra en Salud Pública y directora de PRONCEP. ¿Qué significa PRONCEP, Susana? Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Correcto, ese es el tema que estamos abordando, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es cómo educar a los niños en igualdad de género y cuáles son los retos y tareas pendientes del Ministerio de Educación sobre la igualdad de género? Doctor Walter Dávila, estamos en su turno, adelante por favor. Sí, lo más importante es que nosotros tenemos que reconocer que somos seres humanos y como seres humanos tenemos muchas posibilidades en la vida. Podemos ser varón, podemos ser mujer, o también tenemos la otra posibilidad que de repente de pequeño, porque normalmente esto se ve de pequeño, un niño de 7, de 8 años ya tiene tendencia a la atracción de su mismo sexo, y eso hay que aceptarlo, porque a veces los padres, fruto de sus creencias irracionales tal vez, o le falta información o formación, o el machismo mismo que tienen, piensan de que debe ser hombre, debe ser mujer. No cabe en su cerebro, en su cabeza, en su neocórtex o su corteza cerebral, la idea de que puede haber una persona que siendo varón le atrae un varón, o siendo mujer le atrae una mujer. Entonces, como con esa formación que ha tenido, fruto de tal vez de su historia, o la misma religión que a veces impone eso, porque a veces la religión te dice hombre y mujer y punto. Entonces ese señor que se ha ido creciendo con esas ideas irracionales, llega a tal punto que llega una persona y le dice, papá, soy hombre, pero me gustan los hombres. Entonces le sale toda la parte instintiva, la parte emocional, la parte reptiliana, la parte a veces hasta criminal, porque si esa persona se comporta de esa manera, como en este caso que hemos visto, posiblemente, digo yo, que tenga un corte prefrontal un poco dañado. Porque eso de que hablamos de psicología, que las personas son violentas porque tienen
de repente porque tuvieron un maltrato, porque tuvieron un problema en su infancia, es cierto, pero también la ciencia ¿qué dice? Actualmente ¿qué dice la ciencia? Que las personas que tienen dañada su corte prefrontal, que es la parte del cerebro, que es la parte que toma decisiones, que regula el comportamiento, que regula la agresividad, que regula la parte de la crítica, a veces no está funcionando bien. Y cuando le das una pregunta o le das una respuesta de esa, que soy varón y me gustan los varones, automáticamente esa parte racional, la parte que regula el comportamiento, se inhibe y sale toda la agresividad. Y viene por lo que hemos visto hace poco, la muerte de este caso de este joven, producto de la información que le dio a su papá de que es homosexual. Susana Chávez, maestra en salud pública y directora de Pronsex. ¿Cuál es tu punto de vista? Digamos, yo creo que he escuchado y me parece sumamente interesante lo que habían propuesto mis compañeros acá de mesa. De hecho, creo que hay un tema central que son los estereotipos. Es decir, las personas todavía están muy regidas a entendimientos de ser hombre y ser mujer, que estos son Pégate un poquito al micrófono. Ojalá el micrófono, porque ya, el micrófono perfecto. ¿Ahí se escucha bien? Ahí ya, está, gracias. Puntito a ti. Muy bien. Entonces, los estereotipos suelen ser muy, muy dañinos. Y dañan no tan solo a la persona que lo vive y que cree y que quiere establecer esas pautas y esas normas, también dañan a las personas que no se sujetan exactamente a los estereotipos. Y esto inclusive muchas veces ni siquiera pasa por orientación sexual o identidad de género, sino simplemente ser distintos. Entonces, si tú te acuerdas, por ejemplo, antes, ¿cómo se podía ver a un hombre que le gustaba cocinar? Era no aceptado por la sociedad, porque estereotipadamente la sociedad marcó un rol para las mujeres y un rol para los hombres. Y de pronto, cuando se rompe ese estereotipo de que los hombres sí pueden cocinar, que disfrutan la comida, que se relacionan de una manera distinta a sus hijos, a sus hijas, a su familia, mostrando los alimentos como una parte placentera de convivencia, de pronto encontramos que ese estereotipo se cae y nos da una nueva fuente de felicidad, una nueva fuente de articulación, de nueva fuente de pacificación. O sea, eso es lo que hay que romper con los estereotipos. Por eso hay que defender justamente una currícula escolar que saque estos estereotipos de ser hombre y de ser mujer. Entonces creo que hay que entrar por ahí para entender que los estereotipos rígidos nos hacen infelices. Los estereotipos pueden ser buenos. Yo puedo entender, por ejemplo, que un niño, yo quiero ponerte el ejemplo del niñito que falleció hace muy poco tiempo, el niño autista. Ah, sí. Ya. ¿Cuál es el estereotipo de la gente? Un niño que camina por la calle, no le pasa nada, no está perdido, ok, es un niño. Y si lo ven algún rasgo distinto, ese niño entonces tiene algún problema, yo no me comprometo con ese niño. ¿Alguien le preguntó, alguien trató de indagar qué le pasaba a ese niño? No. Ya. Entonces, los estereotipos también te dan una tremenda indiferencia con el otro, con el diferente. Te da distancia. Y eso es lo malo de los estereotipos. Qué brava la chamba de ustedes, ¿ah? Qué brava la chamba de ustedes, porque hay toda una masa manipulada, manejada, mal informada o bien informada, no lo sé, lo digo abiertamente. Caramba, que a ustedes le va a decir, no, ustedes también me están metiendo el tema del mundo gay, pues, en este tema de igualdad de género. Pero va ustedes cambiando de alguna manera el mundo. me lo quieren meter, de alguna manera, me están engañando ustedes. Va cambiando ¿No el es mundo. cierto? Va cambiando Qué brava el la mundo. chamba, Alexandra. Sí, pero yo ahí preguntaría en todo caso cuando existen personas, Pregúntale a la ¿no?, gente. que dicen, bueno, en realidad lo que quieren hacer es promover la homosexualidad, ¿no? Ahí las preguntas son, ¿realmente se puede promover una orientación sexual y cómo? Y segundo, ¿qué hay de malo con ser gay, no? Porque si en todo caso estamos hablando, no importa, los aceptamos, etcétera, ¿por qué sería malo que alguno de nuestros hijos tenga una orientación sexual que la vemos diferente, pero que en el discurso estamos diciendo que es correcta? Entonces, tenemos que ser un poco, buscar esa coherencia, y por eso creo que el Ministerio se ha comprometido a que exista esta educación con igualdad, justamente porque es una realidad que no podemos simplemente tapar con un dedo y decir que no existe, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que va un poco de la mano con lo que estamos, la mayor visibilidad que se está generando, ¿no? El tema de las marchas, de uno u otro lado, por supuesto, pero lo que hacen es generar un debate que es sano tenerlo.
¿no? Walter. Sí, nosotros somos producto de la sociedad, ¿cierto? O sea, hacemos la sociedad, pero también la sociedad nos hace. A tal punto que si somos seres humanos es porque tenemos un psiquismo evolucionado. En tal sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de las creencias sociales que imponen a los seres humanos, producto de la historia, porque eso viene de atrás. Antiguamente, por ejemplo, nadie podía decir que soy homosexual, o inclusive muy pocos lo decían ya mayores. Y ahora no, pues ahora estamos viendo jóvenes que salen a decirlo. O sea, ¿la sociedad está cambiando? Sí está cambiando, pero todavía falta, ¿no? ¿Pero qué es lo que falta? Falta educación. Porque si no hay educación, no hay nada. Yo tengo que educar al padre, ¿no? Educarlo para que se dé cuenta de que mi hijo es así. Yo tengo que estar en mi cerebro, en mi neocórtex, tiene que estar la idea de que tengo 3 hijos y son diferentes. Y si ellos aceptan o se van por el camino de una orientación diferente a lo que tradicionalmente es, que es hombre o varón y mujer, pues está bien, hay que aceptarlo. O sea, yo tengo que tener incorporado ya en mi cerebro esa idea. Pero si lo tengo solamente que o varón o mujer, y viene el diferente porque es homosexual, entonces viene lo que se llama la homofobia. Entonces comienzo a odiar porque tengo ideas irracionales en mi mente y eso no me hace comportarme adecuadamente, ya sea con mi hijo o con la sociedad. Y ahí viene el problema. Yo tengo que aceptar, tengo hijos y que existe la posibilidad que uno pues le guste también de su mismo sexo, existe esa posibilidad. Pero también existe la posibilidad que sea un heterosexual. En todos los casos yo los amo, porque son seres humanos y como yo los amo, los trato por igual. Ya. Que cada uno tenga su orientación, ya eso no es ningún problema. Correcto, pues muy bien. Susana, un ratito que está llamando Fiorella, un segundito, a ver. Fiorella, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fiorella? Aquí te estamos escuchando. Adelante, por favor. El tema de la ideología sexual, identidad de género, etcétera, es un tema que hay que tocarlo con muchas pinzas cuando hablamos de niñitos en plena formación. ¿Por qué? Existe una línea muy, muy delgada entre la aceptación, la tolerancia y el respeto por la vida y por los seres humanos, con libertinaje que se pueda tomar con el que yo pruebo lo que quiero porque es normal. Entonces, ya no hay una sexualidad natural, que seguramente la homosexualidad es genética, entonces también me caso pues con un árbol, entonces mañana me caso conmigo mismo, entonces yo amo a mi gato y me caso con mi gato y tengo sexo con mi gato. Entonces es una línea muy delgada y hay que tocarlo, y hay que educar a los niños no en identidad de género, sino en el respeto por la vida humana, independientemente de lo que ocurra, independientemente de los gustos. Que no se fomente el gusto por o normalizar el amor por cualquier cosa, y lo digo de esa forma porque se está normalizando en la sociedad cualquier tipo de amor, y todos contra todos, y todo orgías, y etcétera, y lamentablemente lo digo así porque así se entiende, porque los niños lo entienden así, porque los adolescentes lo entienden así. Hoy la sociedad está tan impregnada de sexo de manera incorrecta, desde las canciones, el entretenimiento, todo, porque lamentablemente somos una sociedad donde tenemos un acceso enorme a internet, a fuentes de información enorme. Entonces, evidentemente, no podemos pretender que se normalice una situación cuando en realidad no es normal. Lo que sí deberíamos fomentar abiertamente, psicólogos, colegios, iglesias, instituciones, lo que fuera, es el respeto por la vida, es el respeto por el ser humano, es el amor, pero el amor en respeto, en tolerancia, en sociedad, el no juzgar a la otra persona. No fomentemos el sexo como sexualidad, porque eso es algo que tiene que descubrir un niño con una orientación muy adecuada, en conjunto con los padres, en conjunto con el colegio, pero jamás fomentemos algo que no es real, que no se va a fomentar de manera correcta. Los niños interpretan las cosas de una manera distinta, los adolescentes lo interpretan de manera distinta. Entonces lo positivo es fomentemos el amor por el prójimo, la tolerancia, por Dios, dejemos de ponerle título
a eso. Ni un solo psicólogo que está sentado ahí con el respeto que se merecen sus títulos y todo, ni uno escucho que habla del respeto por el ser humano y por la vida como tal, independientemente de lo que fuera. Entonces, vayamos por ese punto. ¿Por qué no fomentamos eso? ¿Por qué no fomentamos? ¿Por qué el feminismo? No hay feminismo ni machismo. Somos hombres y mujeres de todos los sexos y que merecemos respeto. Merecemos espacio. Fiorella, muchas gracias, muy amable por tu comentario. Gracias por llamar, por seguirnos, por seguir a Capital. Germán, te escuchamos, muy buenos días, adelante. Aló, muy buenos días. Estoy escuchando el tema de ideología de género y estoy de acuerdo. Cuando yo era adolescente, estaba en la escuela, quería aprender a tocar la lira, pero el profesor de banda me dijo que era un instrumento solo para mujeres y ya pues no me permitió entrar a la banda. Me parece muy bueno que también que el Ministerio de Educación promueva que en ideología de género así mujeres podrían jugar fútbol, hombres podrían desarrollarse en el vóley profesionalmente sin estar viéndose como personas con orientación homosexual. Me parece muy buena la ideología del género. Con respecto a la aceptación de la homosexualidad, yo pienso que sí deben aceptar a las personas homosexuales, que deben estar como son, pero también pondría un no en el sentido de que, bueno, no sé si se acuerdan del doctor Fernando Maestre que trabajaba en RTP. Sí. Habló del caso de un adolescente, un niño adolescente que escribió en su Facebook, soy gay, escribió en su... a todos están diciendo soy gay, o sea, lo proclamaba a viento y marea. Y le hicieron un examen psicológico y estaba desarrollando un cuadro psicótico. Segundo, las personas que han sido abusadas sexualmente de niños tienen mayor probabilidad de desarrollar una patología, pero una diferente sexualidad cuando son adultos. Y por tercero, pues, también quería expresar un signo en que la homosexualidad no es una enfermedad mental. Según la DSM-5, no es ninguna enfermedad mental. Lo que sí es enfermedad mental es el travestismo. Es cuando el hombre imita la voz de la mujer, empieza a vestirse como mujer. Hay personas homosexuales que son enteramente saludables mentalmente. Está Ricardo Morán, está el señor Carlos Bruce, está el que conduce Sin Escape, Bruno Pinasco. Ellos tú los ves y no parecen homosexuales, son personas, son homosexuales pero no parecen mujeres, no imitan estereotipos de mujeres. Cuando el hombre empieza a travesticiarse, si puede ser el término, ahí que es el problema. En mi opinión, entonces creo que para la persona homosexual se le debe aceptar, a pesar de que se comporte como travesti, se debe respetar sus derechos, a pesar de que se comporte como travesti, pero... ok, ya termino. Pero sí se debe hacer el examen psicológico previo para saber si es si es un travestismo o es una homosexualidad. Bueno, muchísimas gracias por su comentario. Gracias por llamar. Te agradezco mucho, Germán. Un fuerte abrazo. 9:01. Comentarios finales de nuestros invitados en turno, Fiorella. Susana, perdón. Fiorella fue la que lo participó. No, pero interesante la pregunta de Fiorella, la preocupación. Por eso, justamente, igualdad de género no está disociada de dos cosas fundamentales. El tema de la educación sexual, y el tema de la lucha por la no violencia. Entonces, justamente por eso se reconoce que eso está absolutamente indesligable. El costo que está significando que las personas hayan, digamos, que tengamos estos estereotipos rígidos, que no se hayan aplicado políticas de género como deberían haberse aplicado, hace justamente que hoy el feminicidio nos reviente en la cara. Hace que la violencia sexual contra adolescentes sea la más alta que pueda existir. Hace que niños y niñas tengan que abandonar la escuela muy tempranamente porque no pueden soportar la violencia. Entonces, Fiorella, no te preocupes, justamente hablar de igualdad de género tiene que ver justamente con trabajar el tema de respeto, con erradicar la violencia y sobre todo con considerar la individualidad de cada persona para que éstas no sean violentadas y para que puedan desarrollar en el sentido que también ella propone. Correcto. Walter. Sí, el hecho de que mi papá o mi mamá
comiencen a reprimir mi comportamiento o mi orientación sexual, no significa que yo voy a cambiar para empezar. Porque a veces los padres a la fuerza te quieren meter ideas para que tú sigas, que seas heterosexual. Cuando ya yo definí mi sexualidad y yo me gusta mi mismo sexo, entonces el hecho que tú reprimas en mí un comportamiento que no quiero ser, me estás llevando a un problema que es bien grave, que es la depresión, que es la ansiedad, que es ese sentimiento de resentimiento, de odio y cólera, y posiblemente el suicidio, como muchas veces también pasa. Entonces uno tiene que aceptar con tranquilidad, con calma, darle el apoyo emocional, en este caso a esa persona que tiene esa orientación, porque si la sociedad te está dando duro, la presión social te está dando duro, y tú como papá, tú como padre, no lo apoyas, no le das el amor, el cariño, el respeto, la comprensión, ¿quién se lo va a dar? En la medida que yo le dé esa comprensión, ese amor, el joven, el adolescente va a ir pasando esa etapa y va a encontrarse consigo mismo. Pero si no le damos eso, posiblemente vamos a tener una persona con esa orientación sexual, más con la depresión, más con la ansiedad y posiblemente el suicidio. Alexandra. Sí, yo le querría decir de repente a Fiorella y al mismo Germán que estén tranquilos, que la educación con enfoque de género está específicamente basada en el respeto, ¿no? Lo que decía Fiorella, en el respeto a las personas independientemente de su orientación, pero reconociendo que esas diferencias las vuelven vulnerables en la sociedad, porque tenemos que reconocer en qué sociedad vivimos, el machismo, reconocerlo, reconocer la violencia y los altos índices de violencia, específicamente también con personas que son lesbianas, bisexuales, de transgénero, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que empecemos a hablar un poco más de esto, debatamos, no le tengamos miedo, como tú has dicho, como estamos hablando de esto en este programa el día de hoy, y que esta educación está basada en consensos científicos, ¿no? En la naturaleza existen animales con orientación homosexual. Entonces, la sexualidad es mucho más amplia que solamente el tema reproductivo y tiene que ver con cómo nos relacionamos con unos y otros. Señoras y señores, ¿cómo educar a los niños en igualdad de género? ¿Cuáles son los retos y tareas pendientes del Ministerio de Educación sobre la igualdad de género? Son temas que permanentemente nosotros tenemos que discutir. Hablar abiertamente, sin temor. Formulen las preguntas que crean conveniente y hagamos las reflexiones correspondientes. La información es muy importante en este sentido. Por eso en Capital seguimos ventilando este tema. Y la sugerencia que nos brinda Alexandra, Susana, Walter, son para discutirla precisamente. Alexandra Hernández, psicóloga de la Asociación Más Igualdad del Perú, Susana Chávez, maestra en salud pública y directora de Pronsex, y Walter Dávila, psicólogo clínico. Muchísimas gracias, muy amable. Ojalá que no sea la primera vez que vengan, ojalá que vengan siempre con frecuencia para seguir respondiéndole al público, que es lo que más nos importa. Una pausa y retornamos con la hora revuelta. Hoy está Juan Luis con nosotros, ¿no? ¿Cuándo viene el negro? Que vengan los dos, Juan Luis y el negro, para comenzar a hacer un trío acá. ¿Les parece? No se muevan todavía, que van a salir con la cabeza cortada. Por favor, ahí manténgase. 9 y 6, una pausa y retornamos inmediatamente. Habla Capital.